titulado Un vaso nuevo. Un vaso nuevo. Durante el devocional mi mamá les contaba que en cierta ocasión tuvimos la posibilidad en Cuba de ir a una alfarería. ¿Cuántos han visitado una alfarería alguna vez en su vida? Levante sus manos. No muchos, ¿verdad? Vamos al mall, vamos al cine, a la playa, pero no todos hemos tenido la posibilidad de ir a una alfarería y ver cómo un alfarero construye todas esas piezas de barro preciosas que usted tiene en su casa. Búcaros de diferentes tamaños, tinajas, las tinajas esas donde se guarda el agua, copas, todo tipo de figuras se pueden construir del barro. Y yo tuve la posibilidad de ir con mis padres. Ella quizás ni se acordaba de eso, pero le voy a hacer un testimonio. Ella dio el de ella, yo voy a dar el mío. Se organizó allá en nuestra iglesia en Cuba, en el año, le voy a dar fecha exacta, pues tú no la sabes, pero yo sí. Año 83, estamos hablando de algo que ocurrió hace 35 años atrás. Yo tenía 16 años, era un adolescente. Me acababan de dar yo el carnet de identidad, pero yo no estaba adaptado a andar con un carnet. Es como que aquí te pare ahora un policía y te diga registración y licencia. Usted le diga, no, yo la dejé en mi casa, no sé si se lo llevarán preso o le darán un ticket. Bueno, yo me llevé mi carnet de identidad que el viaje, vete. Y fuimos de Santo Domingo, en Villa Clara, a Trinidad Santi Espíritu. No sé, quizás hora y media de viaje en una guagua. Rentamos allí en la iglesia nosotros una guagua y fuimos para allá, todas las familias, a Trinidad, una ciudad turística muy hermosa, y ellos tienen una alfarería. Y a mí me llamó la atención con 16 años cómo aquel hombre trabajaba aquellas piezas. Pero espérense que me volé una parte, la más importante, porque Dios es grande. Yo no sé si tú lo puedes creer, que Dios es grande y tiene un plan para nosotros que tarde o temprano Él lo va a cumplir en tu vida. Por mucho que tú corras para allá, por mucho que corras para acá, al final Dios te va a traer y va a formar de ti la pieza que Él te creó para formar. Miren esto, qué interesante. Íbamos en aquella guagua, una guagua llena, no sé cuántas personas habrían ahí, cuántas personas caben en una guagua de esas grandes de Cuba, unas colmillos blancos de aquellas, 40 personas más o menos, más. Yo, más de 50. Bueno, ahí iba yo sentadito ahí. Y de buena primera la policía para en el camino la guagua en el viaje a Trinidad, para abajo del mundo, que hay que revisar. Adivinen qué pasaba ese tiempo allá en Trinidad. Venía a hablar, quien tú sabes, a Trinidad, y había un cerco de seguridad tremendo. Fidel Castro, para los que no conocen, venía a hablar a Trinidad. Tú sabes, cuando él iba a hablar se paralizaba el país. Y estaban chequeando a todo el mundo y nos bajaron a todos antes de llegar a la alfarería. Bueno, el único que no tenía carnet de identidad era yo, 16 años, porque no estaba acostumbrado, me lo habían acabado de dar. Entonces tenía este mismo tamaño que tú ves aquí, porque siempre fui grande, lo que era flaco. Y aquel hombre me quería llevar preso. Allá va de Moreno mi mamá y empezó a llorar porque me querían dejar preso, porque el comandante iba a hablar en Trinidad. Ya se pueden imaginar ustedes. Pero el que está de arriba, el arquitecto, el alfarero, él tiene un plan que lo va a cumplir en nuestras vidas. El chofer de la guagua era militante del partido, era internacionalista, llamó al policía aparte, yo no sé si tú te recuerdas, habló con él y al final me dieron una multa, pero nos dejaron continuar. ¿Ustedes saben por qué me dejaron continuar? Porque Dios quería a los 16 años que yo viera cómo aquel alfarero construía aquella figura. ¿Ustedes saben por qué? Porque hoy domingo, 35 años después, yo iba a predicar sobre el alfarero. Fíjense ustedes cómo Dios hace las cosas en nuestra vida. Ni mi padre, ni el pastor de mi iglesia, ni yo, ni el policía, ni el chofer sabía esto que iba a ocurrir hoy aquí en Miami, 4 de noviembre del 2018. Porque ahorita vimos un video del alfarero, pero yo tuve la posibilidad de ver cómo aquel señor, sentadito allí, cogía aquel pedazo de barro, de fango, lo ponía allí sobre aquella rueda. No sé si era con un pedal o si era eléctrico, no recuerdo. Yo sé que aquello daba vuelta y él allí, como ustedes pudieron en el video, iba haciendo las figuras de barro y cada vez que terminaba una, la ponía aparte. Bueno, como pueden ver, todo lo que ocurre en nuestras vidas
no es por casualidad. Nosotros los cristianos no creemos ni en la suerte ni en la casualidad. Nosotros creemos en Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nosotros no creemos en nada de eso. Creemos que Dios tiene un plan para nosotros y que todo lo que ocurre en nuestras vidas, ya sea bueno o ya sea malo, es para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque dice su palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que te voy a invitar hoy a que abras tu Biblia en el Viejo Testamento. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? A ver, que estamos chequeando por ahí. Levanten las armas del cristiano es la Biblia, la palabra de Dios. Ahí, qué bueno. Si se te olvidó hoy, no importa, el domingo que viene la trae. Trae tu Biblia, trae tu agenda, un lápiz para que tomes nota ahí, como Martica, como Ivy, que siempre tomando nota. ¿Por qué? Porque la mente falla. Y después, cuando se termine el culto, si usted no comprendió algo, me pregunte, y yo con mucho amor, con mucha paciencia, como el alfarero, se lo explico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. ¿Quién era Jeremías? Era un pastor, era un profeta, y le decían el profeta llorón. ¿Ustedes saben por qué llorón? Porque era un tiempo en Israel que había tanto pecado, y él predicaba y nadie le hacía caso. Y como él amaba tanto la obra de Dios, sufría que hasta lloraba, como me vieron ahorita a mí llorar cuando alababa, porque yo no sé tú, yo solamente de mencionar el nombre de Jesucristo, ya eso me estremece mi ser. Y a Jeremías le decían el profeta llorón. En aquellos tiempos de los profetas, Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo. Hoy en día nosotros los pastores tenemos la función como un profeta. ¿Por qué? Porque Dios se nos revela también a nosotros para que ahora yo venga aquí y comparta la palabra. Pero también Dios nos habla por medio de su palabra y nos habla por medio del Espíritu Santo. Antes de Jesucristo nadie tenía el Espíritu Santo dentro, viviendo dentro de este pedazo de barro. De Jesucristo hacia acá, nosotros los cristianos tenemos al Espíritu Santo dentro. Quiere decir que tú te debes considerar una persona dichosa. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo. Mira, Jeremías, que era un profeta, no tenía el Espíritu Santo dentro, pero tú y yo lo tenemos. Dios le hablaba a Jeremías y Jeremías le hablaba al pueblo. Vamos a ver qué palabra le dio Dios al profeta Jeremías para que le dijera al pueblo de Israel. Hoy el Señor no se la dio a Jeremías, se la dio al pastor Juan Carlos León, para que se la dé a ¿quién? A León de Judá. Así que de la misma manera que Dios le dio esta palabra a Jeremías 3000 años atrás para el pueblo de Israel, hoy me la está dando a mí, al pastor de esta iglesia, para que la comparta contigo y con todas esas personas que me están viendo por las redes sociales. ¿Qué nos dice la palabra de Dios hoy? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Aquí viene el Señor, le va a dar una palabra poderosa a Jeremías para Israel. Hoy me la dio a mí para yo compartirla contigo. Próximo versículo. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Levántate y ve a casa del alfarero. ¿Eso qué cosa es? Es una orden, es un mandato. No le dijo, oye Jeremías, ¿tú crees que puedas pagarte una vueltecita por ahí, por el alfarero ese que está ahí en la calle 8? No le dijo así. ¿Cómo le dijo? Levántate y ve. Es una orden. A casa del alfarero. A mí no me dio una orden hace 35 años, pero me llegó allí, porque él sabía que hoy yo iba a predicar este sermón aquí. Y allí, ¿qué más nos dice? Porque no puedo ver por la cámara. Y allí te haré oír mis palabras. Y allí te haré oír mis palabras. Dice la Biblia que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y por el oír qué? Las noticias, las telenovelas. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Quiere decir que si tú quieres tener una fe fuerte, en vez de ponerte a ver novelitas, noticias que casi todas son negativas, música del mundo que todo es sexo, droga, infidelidades, mira, yo te aconsejo que escuches la palabra de Dios, que la leas en CD, predicaciones. Si quieres fortalecer tu fe, escucha la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y allí Dios le dice a Jeremías, levántate y ve a casa del alfarero, ese que vive ahí en la calle 8 y la 122 al lado de León de Judá, en el segundo piso. Allí vete, y allí es que yo te voy a decir
lo que quiero que le digas al pueblo. ¿Qué le dijo? Y descendí a casa del alfarero. Para ahí, pregunto, ¿fue obediente Jeremías con el mandato del Señor? Como hemos podido ver estos domingos atrás, la obediencia juega un papel fundamental en la vida del cristiano. Cuando Dios te dice, haz esto, y tú no lo haces, tienes que pagar las consecuencias. Y cuando Dios te dice, no hagas esto, y tú lo haces, tienes que pagar las consecuencias. El secreto de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas está ¿dónde? En la obediencia a su palabra. Dice que descendió Jeremías a la casa del alfarero. ¿Y qué más? Y es aquí que él trabajaba sobre la rueda. Cuando llegó Jeremías allí a casa del alfarero, estaba el alfarero cogiendo el lunch del mediodía. Estaba chequeando los mensajes de Facebook. Estaba mirando WhatsApp. Estaba chateando. ¿Qué estaba haciendo el alfarero? Mira Betty como goza. Yo creo que en aquellos tiempos no había nada de eso. Es que hoy en día tenemos tanto entretenimiento, ¿verdad, Lili? Que no nos podemos concentrar en las cosas interesantes y nos envolvemos tanto con la bobería y la cosa, que si fulanito se compró un carro nuevo, que si fui a un restaurante y me estoy comiendo un bistec de 16 pulgadas, y entonces la gente está entretenido. Ese es el enemigo que nos tiene entretenido, Joey, con todas esas cosas de este mundo. Tú y yo somos cristianos, pero todavía estamos aquí y a veces nos dejamos envolver por las cosas de este mundo. Pero fíjense que cuando llegó el profeta a casa del alfarero, ¿qué estaba haciendo? Léemelo otra vez. Y es aquí que él trabajaba sobre la rueda. Estaba trabajando sobre la rueda. Estaba allí haciendo su trabajo. ¿Y qué más sucedió? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Oh, wow. ¿Te imaginas después que ya tú tienes la figurita hecha, aquel tinajón lindo, qué sé yo? Póngata, se te rompe. ¿Cómo te sentirías tú después que te metas varias horas haciendo una figura de barro y que se te rompa? ¿Te sentirías mal? Bueno, imagínate cómo se sintió Dios el día que el hombre pecó. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, después que lo hizo tan lindo, tan perfecto, se rompió porque pecó, porque desobedeció a Dios. Y dice que la vasija que estaba haciendo este alfarero, ¿qué sucedió con ella? Léemelo otra vez. Se echó a perder en su mano. En su propia mano se le echó a perder, se le rompió. Y cuando se le rompió esta figura de barro en la mano, ¿qué hizo? Empezó a llorar, empezó a lamentarse. Ay, pero yo llevaba 2 horas trabajando en este tinajón y ahora se me rompió, ¿y ahora qué hago? ¿Hizo eso? No. ¿Qué hizo? Y volvió y la hizo otra vasija. Cuando algo te sale mal, no te sientes a quejarte, a lamentarte. Vuélvelo a hacer otra vez, 2, 3, 4, las veces que sea. Si 7 veces te caes, si 7 veces se te rompe lo que estabas construyendo, vuélvelo a intentar 8 veces. Este hombre dice que volvió y hizo ¿qué? Otra vasija. Otra vasija, quiere decir que no hizo la misma, hizo otra diferente a la que estaba haciendo. ¿Según qué? Según le pareció mejor hacerla. Según le pareció mejor hacerla. El Señor nos está formando y está haciendo un tinajón. Y ahora nosotros nos podemos mirar para atrás y decirle, Señor, pero yo no quiero ser un tinajón, yo quiero ser una taza de café. O yo quiero ser un termo. Nosotros no podemos decirle eso a Dios. Nosotros tenemos que estar conformes con la figura que somos, porque todos nosotros somos una figura única y exclusiva. Somos la niña de los ojos de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Todos los seres humanos somos diferentes y Dios nos creó. ¿Cómo dice ahí que creó la figura el alfarero? Léeme al final. Según le pareció mejor hacerla. Según le pareció mejor hacerla. Quiere decir que el barro no le puede decir al alfarero la figura que va a hacer. Él es el que lo determina hacer. Y así mismo hizo Dios con nosotros. A uno nos hizo rubio, a otro nos hizo trigueño, a otro nos hizo un poquito más alto, otros más bajitos, unos más llenitos, unos más flaquitos, pero todos somos figuras preciosas. Si dejamos que Dios, el alfarero divino, haga con nosotros la pieza que Él quiere hacer,
y no la que nosotros queremos. Dale un aplauso al Señor. Yo no sé a quién el Señor le está hablando. Yo estoy seguro que no es casualidad que tú estás escuchando esta palabra. Esta palabra va a entrar por tu oído y que tú la vas a recibir en el nombre de Jesús para bendición de tu vida y crecimiento espiritual. ¿Qué más sucedió? Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vamos a parar ahí. El Señor, recuerden que le había dado una orden a Jeremías que fuera allá a casa del alfarero para que observara cómo trabajaba el alfarero, para entonces después relacionar ese evento que Jeremías había presenciado con la vida espiritual. Hace 35 años atrás, Dios me dio la oportunidad a mí de ir a una alfarería igual que Jeremías para que yo observara cómo el alfarero trabajaba allí sobre la rueda, para que ahora yo hoy aquí pueda tener una experiencia previa a esta predicación. Y todo lo material tiene un significado espiritual. Y ahora viene la palabra de Dios para Jeremías y para ti, pueblo de Dios. Recíbela en el nombre de Jesús. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Ok. He aquí. Para ahí, hasta ahí. No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de León de Judá. Ahí donde está Israel, quita Israel y ponga León de Judá, porque tú no eres de Israel, tú eres de León de Judá. Es una pregunta. Y Dios le dice a Jeremías, de la misma manera que hizo este alfarero con el barro, no podré yo, siendo Dios el Todopoderoso, hacer con ustedes, oh León de Judá, o con hermano que me estás viendo por las redes sociales. ¿Qué más? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, como mismo viste a ese alfarero trabajando en el barro, ¿qué más? Así sois vosotros en mi mano. Así sois vosotros en mi mano, oh casa de León de Judá. Dale un fuerte aplauso al Señor en el día de hoy. De la misma manera que el alfarero trabaja un barro sucio, se embarra todas las manos, así mismo el Señor con nosotros, moldeándonos todos los días de nuestra vida. ¿Y qué más nos dice? ¿Ese era el último versículo? Sí, creo que era el último versículo del pasaje. Miren qué interesante, fíjense cómo el Señor se nos revela. Cuando el alfarero que vimos en el video, en el devocional, terminó con la figura que él estaba formando allí, ustedes veían cómo le metía la mano por dentro, cómo la transformación de un pedazo de barro se convirtió en un búcaro precioso, y cómo le iba quitando por fuera y le iba quitando por dentro, y cuando terminó con esa figura que hizo, la puso para un lado porque estaba terminada. ¿Quieres que te diga algo a ti hoy? Que el Señor no nos va a quitar de la rueda hasta que no haya terminado su trabajo en nosotros. ¿Y usted sabe cuándo es eso? Cuando estemos en el cielo. Así que vamos a estar en la rueda del Señor mientras estemos en este cuerpo de barro, porque siempre va a haber algo que el Señor nos va a querer quitar, algo que nos estorbe. Nos va a bajar de la rueda el día que estemos en el cielo, su presencia. Porque mientras estemos en este cuerpo de barro, corruptible, temporal, siempre va a haber algo en nuestras vidas que tenemos que quitar. Falta de perdón. El domingo que viene no se lo pueden perder, vamos a predicar sobre el perdón. Te tienes que quitar eso, quitarte la falta de perdón. Tienes que perdonar, porque si no perdonas, el único que se hace daño eres tú. Tienes que quitarte falta de perdón. Tienes que quitarte rencores de personas que te hicieron daño en el pasado. Corta ese hilo, déjala ir. El video que les tengo para el domingo que viene está espectacular, una experiencia personal. Quitarnos envidia, quitarnos costumbres de nuestra vieja vida pasada, vicios que teníamos, dependencia a la nicotina, al alcohol, a las drogas. Ayer me llamó un muchacho: pastor, quiero que ore por mí porque estoy preso del vicio de una droga. Desesperado me llamó. Le dije: ven mañana domingo que quiero imponer mis manos sobre ti y orar. No está aquí hoy, no sé si vendrá el próximo, pero estaba atado, estaba preso de esa enfermedad de las drogas que es terrible. El hermano Willy, que conoce la experiencia,
sabe lo que estoy hablando, porque el Señor lo rescató y el Señor le quitó. Pero el Señor no sigue. A mí, que soy el pastor, todos los días tengo que venir a la presencia del Señor y pedirle perdón y pedirle que me vuelva a quitar, porque siempre tenemos cosas de nuestra vida pasada, mal genio, tratamos mal a las personas, a veces se nos van palabras inadecuadas de nuestra boca, no tratamos bien a nuestra pareja, a nuestros hijos, todo eso. Entonces, lo que te tengo que decir hoy, esto me lo dijo el Señor, de la misma manera que le habló a Jeremías, me lo dijo a mí, porque recuerden que el espíritu, Dios es espíritu, y dentro de este cuerpo hay un espíritu, y Dios nos habla de espíritu a espíritu. A veces creeremos escuchar una voz del cielo, que el cielo se habla y dice: óyeme, Juan Carlos, dile. No, porque la voz del cristiano viene de adentro, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es estarnos tranquilitos, apartarnos a un rincón y pasar tiempo a solas con el Señor, leyendo su palabra y orando, y ahí es cuando el Señor se te revela. Y el Señor me dijo: dile al pueblo de León de Judá y a todas esas personas que te van a ver hoy domingo, porque esta predicación se va a ver en el mundo entero, que no los voy a quitar de la rueda hasta que estén en el cielo, porque mientras estén en ese cuerpo de barro, siempre van a tener algo que les estorba, y solamente yo se los puedo quitar. Si lo puedes creer, dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, ahora quiero llevarte al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, la creación, cuando Dios creó todo. Tengo un versículo ahí en el libro de Génesis que quiero compartir contigo. Génesis capítulo 12, el versículo 7. ¿Quién escribió el Génesis? Estudiosos de la Biblia de León de Judá. ¿Quién escribió el Génesis? Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá: Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Ahí tenemos en el Génesis. Quiero compartir contigo este versículo número 7. ¿Qué nos dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde formó Dios al hombre? Entonces, ¿cuál es la similitud que existe? Qué lástima que no tenemos aquí hoy una figura de barro. Debía haberla traído. Ok, vamos a suponer que este vaso, en vez de ser plástico, es de barro. ¿Cuál es la similitud, la semejanza que existe entre este vaso, suponiendo que fuera de barro, y nosotros? ¿Cuál es la semejanza? Que se pueden romper. ¿Y qué más? Y que fueron formados ambos ¿de qué? Del polvo, del barro. Esas son las similitudes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una figura de barro y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos vida y la figura de barro no. Un aplauso para Juan Pablo. ¿Pueden leer el versículo? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo. Cogió un puñado de fango, de polvo, y lo puso en la rueda allí, como ustedes vieron al alfarero. ¿Y qué más? Y sopló en su nariz aliento de vida. Esa es la diferencia, Juan Pablo, entre una figura de barro y nosotros. Que Dios, Jesucristo, ¿qué cosa es Jesucristo? El camino, la verdad y la vida. También Jesucristo es la resurrección y la vida también. Entonces Dios, que es vida, sopló en esta figura de barro aliento de vida a través de nuestras narices. Y juntamente con ese aliento de vida, que es el Espíritu, no el Espíritu Santo, el Espíritu de nosotros, también ahí va incluida el alma. Entonces, la diferencia que existe entre una figura de barro y nosotros es que la figura de barro no tiene vida, pero nosotros sí, que es el Espíritu que vive dentro. ¿Y qué más dice? ¿Y fue el hombre qué? Un ser viviente. Un ser viviente. Ahora te pregunto, si yo le quito a ti y a mí el Espíritu que está dentro de nosotros, ¿qué pasa con este cuerpo? Se muere, no tiene vida. Es por eso que para nosotros los cristianos, la gente, cuando alguien se muere, no lo puede comprender, no lo puede entender, porque
para ellos es el final, los que no tienen a Cristo, los que no tienen una esperanza de vida eterna. ¿Quién fue el que sopló ese aliento de vida en esta figura de barro? Dios. Y cuando morimos, ¿qué sucede con ese espíritu que Dios sopló en nosotros? Vuelve a Él. La vida, el verdadero tú, el verdadero yo, es el espíritu que vive dentro de ti. No es lo mismo decir que tú eres un cuerpo que tiene un espíritu dentro, que decir que tú eres un espíritu que vives temporalmente dentro de este cuerpo. Y la gente se preocupa mucho por este cuerpo, que quiero estar bonito, que me veo en el espejo. Eso está muy bien, a mí yo lo hago también, pero te tengo que decir que esta figura de barro que Dios te dio es temporal, es para que la uses por 70, 80 años. La expectativa de vida aquí en Estados Unidos son 80, 82 años. Pero el espíritu que vive dentro de ti es eterno y es un producto del cielo. El cuerpo es de aquí, de la tierra. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Pero te tengo que decir hoy que con este cuerpo de barro no puedes ir al cielo, porque este cuerpo no puede sobrevivir en el cielo. En el cielo nadie tiene un cuerpo de barro. En el cielo todo el mundo tiene un cuerpo celestial, glorioso como el de los ángeles. Entonces un día, cuando tú y yo muramos físicamente, el espíritu que Dios sopló en ti vuelve a Él, pero Él no te va a dejar con ese espíritu viajando así sin nada, sino que ese espíritu Él lo va a poner dentro de un cuerpo como el de los ángeles, no en este. Y este vuelve al polvo del cual fuimos formados. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé a quién el Señor le está hablando. Y usted quizás se pregunte, pastor, ¿y por qué es que no nos queremos morir? Porque Dios no nos creó para morir. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por qué es que tenemos que morir? Porque pecamos, porque fuimos ¿qué? Desobedientes. Fíjense ustedes la consecuencia. Cuando Dios puso a Adán ahí en la rueda y lo formó y le hizo los ojitos, la nariz, el pelo, los brazos, aquella figura perfecta, ¿verdad? Dios no la hizo para que muriera, la hizo para que fuera eterna. ¿Qué sucede? Que al él pecar, fue entonces que se nos acortaron los días aquí en la tierra. En este versículo que vamos a ver ahora, explica esto con más profundidad. Este texto está ahí mismo en Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. ¿Qué nos dice? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya después que Dios terminó de formar a Adán del polvo, ¿dónde lo puso? En el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara. ¿Y qué más? Y lo guardase. Adán no tuvo que crear nada, Dios lo creó todo. Todo lo creado lo creó Dios. Tú y yo solamente somos administradores de la creación de Dios. Y en ocasiones, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, echamos a perder la creación de Dios con la contaminación ambiental y demás. Dios le entregó a Adán todo perfecto en el huerto del Edén. Vamos a ver qué hizo él con lo que Dios le entregó. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Para que sepas hoy, si no lo sabías, de dónde viene toda la maldad que hay en la tierra. Porque todo el mundo culpa a Dios. Ustedes saben que el reinado actual no es el de Dios. El reinado actual, ¿de quién es? Satanás. El que está gobernando es Satanás. Este no es el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios le entregó a Adán, él no lo cuidó. Lo dejó romper, lo dejó perder. Y Satanás se apoderó de todo el mundo. Y todo el mundo culpa a Dios en vez de culpar a Satanás. El gobierno de Dios es el milenio, cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia y Satanás va a ser destruido. Pero el gobierno actual es el de Satanás y no de Cristo. Dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol podrás comer allí en el huerto del Edén. ¿Y qué más le dijo? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces ahí tienes la consecuencia del pecado actual. Adán podía comer de todo lo que había en el huerto del Edén, excepto de un árbol que había allí. Y después que él los probó todo, terminó haciendo ¿qué? Lo que Dios le dijo que no hicieran. De ahí viene la curiosidad del ser humano, que cuando nos dice no puedes hacer esto, es lo primero que queremos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado en nuestra piel. Y ahí vino la maldición. A partir de ahí, toda la humanidad fue maldecida por culpa de Adán.
Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia que te tengo hoy es que esa maldición puede ser cortada por medio de Jesucristo. Así que si tú tienes a Cristo, no te consideres una persona maldecida, sino una persona bendecida en Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tú puedes ver personas allá afuera que pueden tener carro, casa, mucho dinero. Si no tienen a Cristo, están maldecidas, porque Dios los maldijo en el huerto del Edén. El día que tú recibes a Cristo, ese día es que tú cortas la maldición y comienza la bendición en tu vida. Y con este versículo que vamos a leer ahora, vamos a resumir esta predicación en la tarde de hoy. Este se encuentra en Salmo 51, el salmo preferido de mi esposa, versículo 10. ¿Cuántos conocen la historia de David en la Biblia? ¿Quién fue David? El muchacho que mató a Goliat, que después llegó a ser rey de Israel por 40 años, y que dice la Biblia que David llegó a ser conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. ¿De cuántos de nosotros Dios pudiera decir hoy que tú también eres conforme a su corazón? ¿Por qué? Porque eres una persona obediente, eres una persona que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Qué bueno que algún día Dios pueda decir de nosotros que nosotros, al igual que David, somos conformes a su corazón. Pero no todo fue bonito en la historia de David. David también pecó. Lo único que se arrepintió y hubo un cambio, hubo una transformación total en su vida. Dice que David un día recorría el palacio allí en Israel. Creo que estaba como en la azotea, porque pudo ver a la distancia. Y allí una de sus vecinas se estaba bañando desnuda. Al parecer no tenía techo el baño, o la gente se bañaba en el patio, porque para que él la viera desde el palacio. Dice que era una mujer preciosa, un hombre que tenía muchas mujeres en el palacio, pero vio, fíjense que la mayoría del pecado viene por ¿dónde? Nos entra por ¿dónde? Por los ojos. Quiere decir que Satanás siempre nos va a mostrar algo que a nosotros nos gusta, que nos llame la atención. Si a ti no te gusta algo, por ahí no te va a entrar Satanás. Él te va a poner la manzana, la fruta que a ti te gusta, para que caigas en su trampa. ¿Cuál era la debilidad de David? La mujer. ¿Y qué le puso Satanás? Una mujer. ¿Y cómo se la puso? Desnuda, como a él le gustaba. Y cuando él la vio, dijo, wow. Y llamó a uno de sus hombres y dijo, ¿y quién es esa? Dice, no, esa es la esposa de Urías, la esposa de un capitán del ejército de David que estaba en el frente de batalla porque estaban en guerra. Dice, entonces él dice, no, la esposa de Urías que está en la guerra. Dice, bueno, mándala a buscar para acá que yo la voy a atender. Ahí comenzó el pecado, todo le entró por la vista, codició a la esposa del prójimo, la mandó a buscar. Como era el rey y tenía poder, prácticamente la obligó a acostarse con él. Fíjense ustedes cómo el pecado lleva a otro pecado. ¿Ha jugado dominó usted alguna vez? ¿Hay alguien aquí que ha jugado dominó? Coja todas las fichas de dominó y ponga las paraditas una detrás de la otra, así en fila, y coja la primerita y túmbala. ¿Qué sucede con las otras? Se caen todas una detrás de la otra. Así sucede cuando pecamos. Cuando pecamos, que miramos lo que no debemos ver, que tocamos lo que no debemos tocar, que oímos lo que no debemos oír, que vamos donde no debemos oír, dice la palabra de Dios que el pecado engendra pecado. Ese pecado de David, de mirar lo que no debía mirar, lo llevó a acostarse con la esposa del capitán de él que estaba en el frente de batalla. De ese contacto sexual esa noche salió una barriga, salió un niño. Cuando la mujer le confiesa a David que estaba embarazada, David mandó a buscar al capitán para acá, para el palacio, y le hizo como una fiesta de reconocimiento por lo fiel que él le era al reino, y lo emborrachó esa noche para que el hombre fuera y se acostara con su esposa, para que quedara como que el hijo era de él, no de David. Fíjense cómo un pecado lleva a otro, y aquí hay mentira, hay manipulación. Bueno, David comió con Urías esa noche un banquete, se emborracharon y le dijo, ahora vete y acuéstate con tu esposa. Y David pensó que Urías se había ido para su casa y David se acostó.
Al otro día, cuando David se despierta y llega a la puerta del palacio, ¿quién creen ustedes que estaba allí? Acostado en una mantica que había puesto en el piso. Urías, el capitán, no había ido para su casa. Y cuando David le pregunta, ¿cómo es posible que tú no fuiste a dormir con tu esposa si para eso te mandé a buscar? El hombre le dijo, ¿cómo puedo yo ir a dormir con mi esposa cuando mis soldados están en el frente de batalla? Fíjense ustedes la fidelidad que tenía este hombre a David y al reino. Como el hombre no quiso hacer lo que David quiso hacer, David lo mandó a buscar. Le entregó una carta en la mano para que se la llevara al que estaba por encima de él en el frente de batalla. Y en la carta, David le decía a ese jefe que pusiera a Urías en el frente de batalla donde más cruda estaba la batalla para que lo mataran. Y él mismo llevó, fíjense ustedes lo que era la fidelidad de Urías, que en la mano llevaba la carta con su sentencia de muerte y ni siquiera la abrió. Y se la entregó a su superior. Pusieron a Urías en el frente de batalla, lo mataron, trajeron su escudo, su espada, su casco, se lo trajeron a David. Y el niño de esa relación murió. A partir de ahí comenzó la lucha de David. Dios le dijo a David, por ese pecado que hiciste, nunca más se va a apartar la espada de tu casa. Perdió ese niño, producto del pecado. Otro hijo de David le violó a una hija de David. El otro hermano de esa muchacha mató a ese hijo de David. Otro hijo de David le usurpó el trono. Fíjense ustedes todas las consecuencias que suceden en nuestras vidas cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Esa es la parte fea de David, que pecó. Pero la parte buena de David es el Salmo 51. Hoy nada más vamos a leer el versículo 10, pero cuando usted llegue a su casa, lees el Salmo completo para que usted vea el arrepentimiento genuino en un ser humano y las cosas grandes que suceden en nuestras vidas cuando reconocemos que fallamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y dejamos que, aunque el paso se haya roto, le permitimos a Dios una segunda oportunidad para que pueda volver a ser de nosotros lo que Dios quiere que seamos. ¿Qué nos dice el Salmo 51:10? Este es David pidiéndole perdón a Dios por lo que hizo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué le pide David a Dios? Crea en mí un corazón limpio. En otras palabras, arranca este corazón maldito, este corazón desobediente, quítalo de dentro de esta figura de barro y pon un nuevo corazón. ¿Le dirías tú lo mismo a tu Señor hoy? Si hay cosas en tu corazón que no agradan a Dios, Señor, igual que hiciste con David, hazlo conmigo. Quítame este corazón lleno de rencores, de falta de perdón, de celos, de cosas malas de mi vida, y ponme un corazón nuevo como el de David. ¿Y qué más? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y renueva un espíritu, aquel espíritu que pusiste dentro de mí, renuévalo, pero que sea un espíritu recto. ¿Cuántos le quieren decir eso al Señor en el día de hoy? Si ese eres tú, te voy a pedir que te pongas de pie y que se lo expreses al Señor por medio de esta canción que vamos a cantar ahora. Renuévame, Señor. Si tú crees que al igual que David le ha fallado a Dios, no sé cuál es tu pecado, yo sé cuál es el mío, dile al Señor, no importa las veces que te he fallado, pero hoy yo quiero que tú me renueves, que tú pongas en mí un nuevo corazón y que pongas un espíritu recto dentro de mí. Díselo al Señor por medio de esta adoración. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor. Díselo, Señor, en esta hora. Que renueve tu vida, que cambie tu corazón y que ponga un espíritu recto dentro de ti para que pueda decir también que tú eres conforme a su corazón. Alaba al Señor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame,
dentro de mi corazón necesita más de ti. Deja que el Señor renueve tu vida en el día de hoy, la transforme para que pueda ser esa pieza preciosa. Amén, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Díselo al Señor en esta hora: Señor, renueva mi vida, cámbiame. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sí, Señor, como mismo hiciste con David, hazlo con nosotros, Señor. David hizo cosas muy feas, Señor, pero tú lo perdonaste y por sobre todas las cosas tú lo restauraste, Señor, y llegó a ser conforme a tu corazón, Señor. Permite, Señor, que nosotros también podamos llegar a ser conforme a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Puedes sentarte. Quiero orar porque yo no sé, quizás todos los que estemos aquí hoy somos de la casa del Señor, pero quiero darle la oportunidad a esas personas que nos están viendo por las redes sociales. Hermano que me has escuchado hoy, si todavía tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, repite tu oración conmigo. Y los que están aquí en el templo pueden cerrar sus ojos. Vamos a hablar con el Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. Y hoy tu palabra nos ha hablado a nuestros oídos, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Gracias, Señor. Hermano que me estás viendo, repite esta oración. Señor Jesús, yo sé que tú me creaste una figura perfecta, pero yo con mi comportamiento, con mis actitudes, he roto, Señor, esa vasija que tú creaste con tus propias manos, a tu imagen y semejanza. Yo quiero, Señor, que hoy tú me vuelvas a reconstruir, que tú me renueves, que tú me transformes. Jesucristo, eso solamente es posible si tú entras en mi vida. Yo te abro hoy las puertas de mi corazón, Señor, y te recibo como mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Gracias, Jesucristo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si tú has repetido esa oración genuinamente, hoy Jesucristo ha entrado en tu vida y tú también has pasado a ser de una criatura de Dios a un hijo de Dios. Hoy vamos a compartir la Santa Cena del Señor, ¿verdad? Y si quieres nos puedes buscar a los niños que están bautizados para que ellos